siempre ha habido de mi parte una necesidad de querer hacer cosas y de también desafiarme yo mismo. Porque aquí a lo mejor te confieso algunos elementos más personales. Yo sin lugar a duda creo que yo tenía compañeros altamente capacitados y mejores que yo. Pero sí yo decía, yo también puedo. Yo soy un convencido que la disciplina es un gran camino, el esfuerzo, el repetir las acciones, el sistematizar, el orden, creo que son caminos que siempre van a llevar al éxito, ¿no? Y digo este éxito porque cada cual tiene el éxito como mejor lo estime o como mejor le pueda hacer sentido. Cuando hablamos de personas motivadas, sin duda se me viene a la cabeza el doctor Felipe Poblete, profesor de educación física, máster y doctor en educación, quien ya durante varios años ha liderado la investigación en el ámbito de la educación física, incluso liderando proyectos internacionales Erasmus, donde busca básicamente formas de mejorar la formación de nuevos profesores de educación física que posteriormente se van a desempeñar en establecimientos educacionales, en el ámbito de la salud y el ejercicio o en el ámbito del entrenamiento. Es una conversación muy integral donde él nos comenta cuáles han sido los distintos desafíos y qué es lo que motiva a seguir avanzando en esta área. Espero que la disfruten mucho. Muy bien, bienvenidos, sexto capítulo. Felipe, muchísimas gracias. Felipe Poblete, gracias por recibirme acá en tu oficina. Estamos en, ¿se puede decir o no? Sí, absolutamente. Universidad Católica de la Concepción. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Siempre genera problema el nombre, ¿ah? Por lo extenso, yo creo que la gente no está acostumbrada a nombres a lo mejor. Normalmente nos reconoce como UCSC. Sí, es más fácil reconocerlo de esa manera. Muy bien, antes de iniciar con algunas preguntas que tengo acá preparadas para conocer un poco de lo que tú haces, primero felicitarte, acabo de ver ahí un post en Facebook de un reconocimiento desde Rectoría. Sí. Por investigación e innovación, así que muchísimas felicidades y es parte en realidad de lo que vamos a ir viendo, no es común y es súper relevante recibir desde el rector de una universidad unas felicitaciones por la trayectoria en investigación y sobre todo en innovación, así que muchas felicidades. Muchas gracias. Felipe, estamos acá en la Facultad de Educación, Pedagogía y Educación Física. Tienes una trayectoria enorme en todo esto, eres experto en esta materia, pero primero quiero saber cómo fueron tus inicios en educación física, de dónde nace la inquietud o no de haber estudiado pedagogía en educación física. Sí, mira, interesante la pregunta porque me hace volver ahí a tiempos remotos, a memorar algunas cosas y yo creo que principalmente yo no sé si tenía tan claro que quería estudiar pedagogía en educación física. Eso es lo primero que quiero dejar súper en claro. Lo que sí yo sabía o mis padres intuían que me gustaba un poco el deporte, que era inquieto, que por ahí me gustaba mucho el fútbol, pero era como eso, ¿ah? Yo no sabía si efectivamente quería ser profesor de educación física. Y yo creo que es lo que le pasa a toda la gente que a lo mejor tiene el deseo de ser profesor o profesora de educación física. Yo creo que se maneja en algún deporte, quiere ser a lo mejor entrenador, es deportista, ya sea amateur o profesional o en vías de, y entra un poco a esta área. A mí yo creo que me ocurrió un poco eso también. Doy la prueba con la intención ya de querer estudiar y finalmente logro, con todas las vicisitudes propias de las postulaciones y de las admisiones, logro ingresar a Pedagogía y Educación Física. Pero yo creo que no sé si lo tenía tan claro, sí tenía súper claro que me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho el fútbol en esa época. ¿Hubo algún referente, algún profe que uno tenga por ahí, que uno diga, oye, ¿sabes qué? Como que por ahí tal vez me interesó, o netamente fue ese amor por el deporte quiso acercarte a esta área? Mira, yo no trato de recordarme algún referente como en la lógica pedagógica de educación física y no, me cuesta encontrarlo. Yo creo que siempre fue el deporte y específicamente, como te decía, el fútbol y el deseo inclusive de ser futbolista, ¿no? Que como niño era el gran deseo, pero no hubo ningún referente, sí, más que nada el área más deportiva. ¿Qué recuerdas de esos primeros años de estudiante? ¿Cómo fue creándose ese vínculo con ser profesor de educación física? Sí. ¿Cómo recuerdas también las primeras prácticas profesionales? Mira, a mí me pasa que yo en la básica y en la media no fui un buen estudiante.
en términos académicos. Siempre fui de promedio 5 y algo, 5 y fracción, y más ligado al 5.0, ni siquiera tan elevado. Pero ocurre algo bien interesante en la universidad, que ingreso, me enamoro de la carrera del primer momento que estoy en ella, y me empieza a ir muy bien en la universidad, muy bien. Estaba siempre en las mejores notas, tuve grandes compañeros, y en los primeros años me enamoro de la universidad, me enamoro de la carrera, y empiezo a entender lo que era este mundo de la educación física, que no solo era limitarlo al ámbito de la acción deportiva, sino que había en otras áreas como la prescripción del ejercicio para la salud, la gestión deportiva, el alto rendimiento, la propia educación. Y una serie de áreas que me permitieron entender que la educación física era efectivamente más allá que correr detrás de una pelota, jugar a una actividad determinada, sino que tenía un impacto mucho mayor. Ahora, las primeras prácticas mías en el ámbito de la formación que tuve vinieron, yo creo, que a reforzar ese deseo de querer ser profesor, de enseñarle a un otro, de guiar a un otro, de transformar a un otro, por más allá que suenen tanto cliché. Eso fue como yo creo que los primeros años, y luego eso, como te comentaba, acompañado de buenas calificaciones, acompañado de algunas ayudantías que hice en la universidad, y de repente nace este bichito de querer, además de hacer clases, querer investigar. Levantar información, sistematizarla, poder publicarla de alguna manera. Entonces, eso fue como en líneas generales la formación que yo tuve en términos de pedagogía en educación física. ¿Pudiste ejercer inmediatamente en un establecimiento educacional una vez egresado de Sí, educación física? sí, mira, tuve la suerte de que en el último año, cuando estaba haciendo mi práctica profesional, en el mismo colegio que hice la práctica profesional, me contrataron. Me contrataron con media jornada, empecé a hacer talleres, y paralelo empecé a hacer mis estudios de posgrado. Por ende, mi estancia en el colegio o en el contexto escolar no fue más allá de un año y medio. No porque no quisiera, era un espacio que me encantaba mucho, sobre todo trabajar con las edades más pequeñas. Yo me acuerdo y siempre comento esto: los pre-kinder, los kinder, los primeros básicos me gustaban mucho porque se trabajaba mucho desde lo lúdico, desde el juego. Yo me disfrazaba, entraba con nariz de payaso a la sala y yo le decía a los niños: hoy día vamos a hablar serio, ¿qué me están viendo? ¿Acaso tengo cara de payaso? Y jugaba un poco con esas cosas. Pero estuve tan solo un año y medio, porque luego, como te comentaba, los estudios de posgrado me llevaron a insertarme en la universidad, que es donde finalmente siempre he desarrollado toda mi carrera. Ahora, nunca me he desvinculado de la escuela, siempre he estado vinculado en la escuela, muy cercano a la escuela, tratar de hacer acciones en conjunto y reconocer ese espacio de verdad como un legítimo otro, y que también un espacio que a nosotros nos enseña mucho. Desde la academia de repente nos perdemos en esta teoría, en este ideal, y nos olvidamos de lo real. Es muy interesante la teoría, pero muchas veces con 30, 40 estudiantes en alto bio, la teoría a lo mejor no tiene mucho impacto. Entonces, me ocurre eso, que no estuve tanto en la escuela trabajando formalmente, producto de la formación posgradual que luego inicio una vez también terminando mi carrera pregradual, mi formación como profesor. Inmediatamente ingreso a estudiar un magíster, y luego el magíster inmediatamente ingreso a estudiar también el doctorado. ¿Cómo es ese proceso, esa transición de ser un estudiante, ser egresado y por ende ya con el título de profesor de educación física, e inmediatamente continuar con estudios de posgrado que en aquel entonces no cualquiera asumía el desafío de tomar un magíster, Mm. pero luego continuaste con, digamos, a llegar al grado académico más alto que existe, que es el doctorado, que no es un paso para cualquier persona? ¿Qué gatilló finalmente llegar a seguir todo ese proceso, un extenso proceso, estudiar prácticamente el doble de lo que Mm. conlleva un pregrado? ¿Qué te llevó a llegar a ese doctorado? ¿Fue el camino, lo que ibas viendo en el camino, o una vez que finalizaste el pregrado decidiste: yo voy al doctorado en un par de años más? Sí. Yo creo que hay dos dimensiones. Una, la dimensión formal de la universidad propia en términos de la complejidad que tiene y los requisitos que también ella exige. Hay que recordar que hace a lo mejor 15 años atrás, con el grado académico de licenciado y título profesional, alcanzaba para trabajar en la universidad. Luego esto se fue complejizando, y la misma universidad, dentro de sus estándares de calidad, exigía el magíster, y hoy día exige el doctorado. Yo creo que ese es uno de los primeros
caminos y por qué sigo estudios posgraduales. Pero también, por otra parte, que yo creo que es lo más importante, siempre ha habido de mi parte una necesidad de querer hacer cosas y de también desafiarme yo mismo. Porque aquí a lo mejor te confieso algunos elementos más personales. Yo sin lugar a duda creo que yo tenía compañeros altamente capacitados y mejores que yo. Pero sí yo decía, yo también puedo. Yo soy un convencido que la disciplina es un gran camino, el esfuerzo, el repetir las acciones, el sistematizar, el orden. Creo que son caminos que siempre van a llevar al éxito, ¿no? Y digo este éxito porque cada cual tiene el éxito como mejor lo estime o como mejor le puede hacer sentido. Y yo creo que esta segunda área fue eso, desafiarnos un poco a alcanzar el próximo peldaño, el próximo peldaño. Es un poco como cuando uno dice reinventarse en el éxito, ¿no? Que es un poco de lo más complejo. Uno lo ve con los deportistas de élite, ok, cuando fui campeón del mundo y número uno, ¿qué más ahora? Ese desafío yo siempre lo he tenido. De hecho, en términos investigativos, de igual manera, ok, publiqué un artículo, luego quiero publicar dos. Publiqué a lo mejor en tal indexación, ahora quiero publicar en otra. Hoy día estamos trabajando en investigación, trabajemos en innovación, hoy día estamos transitando a patentes, estamos transitando a propiedades intelectuales, o sea, a espacios que el profesorado de educación física no son muy comunes y que yo creo que tiene que ver con esta lógica, haciéndole un guiño ahí a tu podcast también, a motivarse, ¿no? A desafiarse. Yo puedo un poco más, dar un poco más en esa área. Yo creo que esas dos dimensiones son las que de alguna manera responden a haber seguido estudios sin detenerme, por un lado, y seguirlos de manera continua. El desafío, yo puedo, yo sí lo insisto, si soy disciplinado, si soy ordenado, lo puedo lograr. Y eso como consecuencia ha traído obviamente el rédito que a lo mejor comentábamos a un principio, aportar al conocimiento, que yo creo que es el fin último que tenemos desde la academia. Sigues los estudios en doctorado, lo cual involucra de que comienzas con un trabajo de investigación importante, que no es menor, que es complejo. ¿Qué observaste en el quehacer profesional y en la academia que te llevó a decidir investigar, y no solo investigar, sino que aportar? Porque, digamos, buscar nuevas alternativas no es que cualquiera lo pueda hacer, pero en este caso te estás enfocando mucho y tienes, ¿cuánto? ¿Cuatro libros? ¿Cinco libros? ¿Cuánto ya? Cuatro. Cuatro libros. Enfocado mucho en la formación inicial docente. ¿Qué viste en ese quehacer profesional y en la academia que probablemente te llevó a decir, oye, falta algo, yo quiero aportar en esto? Sí, yo creo que las necesidades actuales cambiantes del medio. Yo creo que por ahí hay un polo de desarrollo. Me pasaba, y es lo que siempre he tratado de luchar, me pasaba que creía yo o creo que todavía seguimos formando un poco como se formaba hace 100, hace 50, hace 20, hace 30 años atrás. No hemos cambiado mucho la lógica, ¿no? En términos estructurales. Y ese yo creo que uno de los primeros desafíos e inquietudes que yo tuve. ¿Cómo hacemos? Y yo siempre hoy día hablo de una educación física otra o una formación otra. No me caso con algún concepto en lo particular, porque siempre he dicho, no tiene mucho sentido simplemente cambiar el nombre si seguimos haciendo lo mismo. No tiene mucho sentido aumentar 4, 6 horas o 10 horas de actividad física o ejercicio físico si vamos a seguir haciendo lo mismo. Es cómo de verdad impactamos, cómo de verdad yo creo sobrepasamos los niveles informativos, ¿no? Cuando yo de verdad genero algo que impacta en las personas, cuando algo trasciende, yo creo que ese fue el deseo, un poquito decir, oye, tenemos que formar inicialmente a un profesorado de una manera u otra, no quiero decir distinta o tampoco innovadora, nueva, no me gustan esos conceptos porque inmediatamente invalidan otros. Cuando tú dices la nueva tal cosa, la nueva educación física, es como si hubiera una vieja educación física. Pero no, responde al momento y al espacio-tiempo en el que estaba situado. No es una vieja o no una nueva. Por eso a mí me gusta hablar mucho de otra, no una educación física a otra. Y desde ahí yo creo que las demandas actuales y las necesidades, los perfiles actuales son diametralmente distintos a los de años anteriores. Y ahí yo creo que hay un desafío. Y eso es una de las motivaciones, en mi caso,
de trabajar en formación inicial docente, de un poco validar a estos estudiantes que están en los procesos formativos qué es lo que les gusta, qué es lo que les hace sentido, porque a lo mejor a mí, en mi formación, los deportes hegemónicos como fútbol, básquetbol, voleibol, balonmano me hace sentido, pero hoy día yo lo veo con los estudiantes más pequeños, los estudiantes, el parkour, la calistenia, el slackline, las danzas urbanas, son a lo mejor elementos que hoy día sí hacen sentido. Entonces, en esa línea yo creo que ha habido un polo de desarrollo y también en la elaboración de algunas propuestas o algunas iniciativas que hemos tratado junto a un colectivo de académicos, académicas, estudiantes, etcétera, tratar de implementar. El ámbito de la educación, en nuestro contexto, socialmente aún no se le da el valor que uno quisiera. Nosotros vemos como profesores, no está ese valor que uno quisiera, y por ende eso hace todo mucho más complejo. Claro. ¿Cuáles han sido las principales dificultades a las cuales estás enfrentado en este caso ya como investigador que quiere aportar a mejorar, digamos, todo esto? Sí, yo creo que el gran problema que tenemos los que nos dedicamos de alguna otra manera a la investigación es el apoyo desde los recursos. Yo creo que siempre los recursos económicos, derechamente, son escasos y lo hemos visto en las políticas públicas, cada vez menos recursos, hay algunos cortes en algunas carteras ministeriales que a uno no le gustaría que fuesen de esa manera. Yo creo que eso es primero el gran desafío. Y el segundo, o la gran problemática, y lo segundo tiene que ver con la democratización del espacio investigativo. Yo siempre lo comento, yo creo que no hemos logrado impactar desde la investigación a la gran masa. Todavía seguimos investigando, seguimos produciendo para un espacio universitario, un espacio académico. La democratización del conocimiento, de la investigación, yo creo que es otro gran problema que nosotros tenemos. Yo no tiene mucho sentido que yo hable con un lenguaje técnico disciplinar y te diga, mira, tú tienes una cervicalgia mecánica con un traumatismo por movimiento. Si en realidad a la señora o al caballero de a pie le interesa, mira, tú tienes un problema en el cuello que ocurrió después que hiciste un movimiento brusco. Eso se entiende mucho más que lo que anterior que yo te acabo de decir. Entonces, yo creo que ahí hay otro problema en democratizar el conocimiento en el espacio-tiempo que corresponde. Y ese es otro gran problema que nosotros tenemos, yo creo, en mi humilde opinión, con respecto a los procesos investigativos. Esos dos espacios, como te digo, yo creo que hay que trabajarlos. Creer que la investigación solo la hacen los doctores, solo la hacen personas que tienen casi cualidades como omnipotente, omnipresente, omnisciente, creo que es un gran error. Y solo limitar la investigación al artículo, al libro o al proyecto de turno que está de moda, creo que es un error. Creo que de alguna manera todos los productos que hacemos debiesen tributar a la generación de conocimiento, que es para lo que de alguna manera yo creo que investigamos. Es una de las grandes problemáticas. Y no solo pasa en el ámbito de la investigación en educación, sino que Todo. finalmente a nivel nacional, crear ciencia es complejo y aún así continúas generando proyectos y Sí. avanzando. ¿Qué es lo que te motiva a ti desde lo más profundo a seguir? Tú me dices, aquí seguimos machacando, Sí. machacando, machacando. Mira, yo creo que desde la ingenuidad misma es querer de verdad cambiar el mundo, ¿no? Pues por más cliché que sea, es entregarle a las nuevas generaciones nuevas posibilidades en conjunto con ellos. Yo creo que eso me motiva a mí en lo personal. Y uno dice, claro, ¿por qué si ya hiciste esto, por qué lo vuelves a hacer o por qué haces otra cosa? Bueno, por lo mismo, porque creemos que no hay solo una forma de entender los procesos. A mí hay una definición de investigación de Vilches del año 2002 que es muy antigua, pero a mí me gusta mucho, que tiene que ver con procesos que son reflexivos, que son en comunidad, que te permiten entender realidades parciales para comprender a lo mejor la complejidad de la realidad en términos absolutos. A mí me gusta mucho porque me hace sentido. Entonces, cuando nosotros investigamos algo de una manera, de abajo hacia arriba, después la otra investigación viene de arriba hacia abajo, la otra viene de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Eso para mí es ir haciendo investigación. Yo creo que eso es uno de los elementos que a mí en lo personal más me motiva y me va a seguir motivando. Y luego nuevas generaciones que yo veo que vienen con deseos también de querer cambiar el mundo, de querer entregar a lo mejor nuevas herramientas, de creer en educación física a otra, de querer mejorar la bandera de lucha que tú tomes de la educación física, el deporte, la recreación, la salud, la bandera que tú quieras, con nuevas estrategias, nuevas formas.
Y desde ahí nosotros hemos ido innovando, o sea, hacemos libros, hacemos guías, ahora estamos transitando hacia juegos de mesa, estamos transitando hacia un juego, un cuento infantil ahora. Entonces estamos tratando de buscar formas que impacten. Yo creo que eso es fundamental. Sobrepasar, y vuelvo a repetir esto, los niveles de información. Yo creo que hoy día todos tenemos acceso a nuestros teléfonos y rápidamente conseguimos la información y la sabemos en algunos casos. Pero cómo de verdad esto impacta, y aquí desde la teoría que tú quieras plasmarte, vas a encontrar distintas definiciones, pero finalmente es cuando algo te hace sentido, cuando te hace sentido de vida, cuando conectas con eso. Ahí yo creo que de verdad se genera ese conocimiento, y al generar ese conocimiento va a haber un cambio de actitud, y obviamente haber un cambio de actitud, este efecto dominó, pudiese haber una forma, insisto, de ser y estar diferente y mejor a la que obviamente tenemos. Como dices tú, intentar de alguna manera impactar al mundo, pero en el camino vas, Proyecto Erasmus, cuéntame sobre ese proyecto, que no es Sí. menor, si ya la felicitación de un rector frente a tu labor investigativa es súper importante y no es común, eh, Proyecto Erasmus es algo literal internacional. Cuéntame en Sí, qué sí. consiste, en qué se está trabajando. Sí, mira, fue muy bonito, y te cuento, y solo voy a hacer un punto, porque mira, en la lógica de democratizar la investigación y el conocimiento, nosotros en las universidades tenemos algunos proyectos que son hegemónicos, ¿no? Los Fondesit, los Fondequip, los Fonis, son proyectos que siempre están en la vanguardia, siempre están en la política institucional, y los Erasmus o cualquier otro, gobiernos del gobierno regional, etcétera, son proyectos que a veces pareciese que tuviesen como un segundo nivel, ¿no? O una segunda categoría. Cuando nosotros nos adjudicamos ahora el proyecto Erasmus, es un proyecto de carácter internacional donde colaboramos América del Sur con Europa, específicamente los países de Portugal, España, Brasil y Chile, con 6 instituciones. Se trabaja en consorcio, entonces eso ya es muy importante, tenemos vínculos, tenemos redes, etcétera, pero de verdad nos sentamos a pensar una educación física, una educación física de calidad. Y el proyecto en términos generales tiene un objetivo que es fortalecer la formación inicial docente desde elementos que no se alcanzaron o no se pudieron anclar en el proceso formativo. ¿Qué quiere decir? Las mallas curriculares, hoy día los itinerarios formativos son rígidos, están asignaturas ya preinstaladas, preestablecidas, los lineamientos ministeriales están también preestablecidos, pero hay situaciones emergentes, por ejemplo, hoy día el género, la inclusión, no sé, la necesidad educativa especial, el paradeporte, elementos que van emergiendo, no los tocamos a muchas veces en los itinerarios formativos. Entonces, lo que hacemos con este proyecto es elaborar un diagnóstico, que en eso estamos este semestre, pesquisar qué es lo que nos faltó, qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que hay que incorporar, para así el segundo semestre poder planificar un currículum que nos permita incorporar todos esos elementos que no se vieron en el proceso formativo. La idea del año ya 2026, elaborar un diplomado o elaborar una estrategia de curso en donde a estudiantes de práctica profesional los podamos complementar en su proceso formativo con estas temáticas, y así mejorar su inserción laboral de cara al segundo semestre 2026, pero más que mejorarla en términos cuantitativos, en términos de inserción laboral concreta, es enviar al sistema a este profesorado altamente capacitado y altamente actualizado. O sea, lo formamos de una manera, pero además en el último semestre hicimos estos ajustes o este fortalecimiento de áreas que no vimos en la carrera, no porque no quisiéramos, sino porque ya estaba la estructura predefinida, pero aún así hay una responsabilidad social y ética en este proceso formativo, que tratamos de alguna manera de salvaguardar estos elementos que no se revisaron para que puedan salir lo más actualizados y lo más competente posible. Entonces el proyecto involucra eso, un fortalecimiento en líneas generales, y como te comentaba, es un proyecto muy lindo porque además va muy en la línea de los requerimientos actuales: internacionalización, vinculación con el medio, compromiso social, abordamos objetivos de desarrollo, los ODS. Entonces, es un proyecto que de alguna manera responde a los requerimientos actuales de la política pública, de la institución, pero por sobre todo el compromiso ético, social y personal también en los procesos formativos del futuro profesorado. Me hablabas de esa pasión que tienes frente ya a esta área de seguir aportando desde toda tu experiencia como profesional, como investigador, alguien que está en la línea de buscar mejoras en el proceso formativo de nuevo docente. ¿Qué le recomendarías a aquel niño que ya está en cuarto medio y que
tiene intención de ingresar a pedagogía en educación física. Sí. Es difícil, ¿no? Porque a lo mejor uno de repente dice quién soy yo para recomendar algo, ¿no? Pero lo primero que no desista frente a este prejuicio social que hay con respecto a la pedagogía, que algo a lo mejor comentamos anteriormente, que luche por ese deseo. Yo creo que es fundamental que cada persona viva su vida. Pareciera como de perogrullo, ¿no? Pero yo también me he dado cuenta que en el último tiempo los elementos y las situaciones y las cosas de perogrullo parece que se han ido olvidando. Entonces, primero que ese niño, esa niña o ese estudiante, ese joven, estudie lo que quiera estudiar, por más allá cliché que suene. Yo creo que es fundamental levantarte todos los días a hacer algo que te guste. Eso sin lugar a dudas va a marcar la diferencia con respecto a algo que, ok, caíste ahí porque a lo mejor tocó y es lo que corresponde. Yo creo que eso como primer elemento. Segundo, que una vez dentro de la pedagogía entienda que todos los que estamos en pedagogía o en educación somos primero pedagogos. Y ahí hay que repensar, yo creo, o remirar, más que repensar, remirar la función teleológica del profesor, dónde llega un profesor. Y tiene que ver con la formación, tiene que ver con la formación humana, tiene que ver con la formación ciudadana. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Cómo yo quiero formar a un otro? ¿Cómo yo quiero impactar en un otro? Yo creo que esos dos elementos son fundamentales y es lo que yo le podría decir a este estudiante. Ahora, si va a entrar porque le gusta el deporte, si va a entrar porque quiere ser entrenador, por si quiere entrar por salud, si quiere entrar por el rendimiento, si quiere entrar por distintas áreas, que lo haga, porque también se va a encontrar con otro mundo dentro de la formación pregradual y a lo mejor también le va a poder hacer más sentido otra área, que es un poco lo que pasa algunas veces. Y si no, va a reforzar su deseo que lo predispuso a estudiar esta carrera que para mí, insisto, más allá de que yo sea profesor, es una de las carreras que donde uno va, uno lo escucha, más impacta, tenemos herramientas, o sea, transversales para poder generar aprendizaje en un otro. Es una carrera que te mezcla esta teoría y práctica, entonces muy interesante esos elementos, reforzarlo en estos estudiantes que a lo mejor quieren ingresar y que limitan la actuación del profesor de educación física a uno o a dos espacios muy puntuales, pero en ningún caso se limita a solo esos dos espacios. Y frente a ello, ¿qué le recomendarías ahora a quienes ya están estudiando eh, para sacar el máximo provecho a este proceso formativo y aprovechando que estamos aquí en la facultad? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza o que pretende utilizar la universidad para que dichos estudiantes aprovechen al máximo y, como mencionas tú, tal vez no solo enfocarse en un área, sino que conozcan toda esta variedad y finalmente decidan una vez que Sí. finalicen el pregrado? Sí, ahí me siento con más propiedad porque como trabajo estoy viendo siempre el proceso. Nosotros, lo que nosotros siempre le comentamos a los estudiantes, primero, para mí en lo personal hay dos elementos que son fundamentales y casi de vida, ¿eh? Uno es la lectura. Yo creo que es impresionante la lectura, cuánto te ayuda, primero de lo que sea, pero luego lectura disciplinar, ¿no? Si es lo que te interesa. Prepararte, formarte, estar leyendo, estar descargando el último artículo, estar leyendo libros, estar leyendo paper. No se trata de volverse en un ratón de biblioteca, ¿no? Pero siempre estar informado de lo que está pasando en tu área, en tu disciplina. Y lo otro, la experiencia de la comunidad, de la vinculación con un otro, de la vinculación con otro espacio. En mi caso personal, los viajes me han permitido tener otra mirada. Yo creo que esos son dos elementos básicos que nosotros le comentamos a los estudiantes. Ahora, luego también siempre le hacemos ver lo importante de algunas capacidades que tienen que tener. Para mí, la disciplina y la responsabilidad y el orden, yo creo que son elementos fundamentales de trabajo y que van a fortalecer su proceso formativo y que a la larga terminan siendo exitosos. Y la tercera dimensión, yo creo que no cerrarse a lo que nosotros mismos formamos en la universidad. Yo creo que lo que decimos los profesores hoy día en las universidades, los académicos, la académica, no está grabado en piedra, no es lo último, no es lo absoluto, por así decirlo, sino que los estudiantes también prueben sus teorías, prueben sus formas, prueben sus estrategias, prueben su didáctica, prueben su forma de relacionamiento, etcétera. Yo creo que esos son como tres grandes elementos que yo por lo menos trato de comentar con los estudiantes. No es solo lo que le enseñamos acá damos una pincelada, damos estructuras generales, pero sobre eso
sin lugar a dudas deben haber otras cosas que impactan, deben haber otras cosas que a lo mejor sirven y ayudan mucho más de lo que a lo mejor nosotros podemos entregar como línea de base. Yo creo que no cerrarse a esas nuevas posibilidades, a esas nuevas formas de relacionamiento, a esas nuevas formas de cómo conversan, cómo se relacionan, cómo impactan los procesos con los estudiantes, yo creo que son como las tres grandes dimensiones, si pudiese clasificarlas de alguna manera. Felipe, siempre me comentas y te he escuchado en otras entrevistas que has tenido y en algunas conversaciones también que hemos tenido, de que finalmente sueles ser una de las personas que más felicitan por el trabajo investigativo a nivel nacional, lideras una línea de investigación muy importante, pero también siempre me recalcas de que el trabajo investigativo no es solo tú, sino que hay un grupo de personas que finalmente colabora, contribuye a que esta idea que probablemente haya nacido de ti se nutra de más profesionales y no es el trabajo de solo una persona. Sin embargo, eres un liderazgo importante para llevar a cabo esta línea de investigación. Frente a ello, ¿cómo te gustaría que recordaran a Felipe Poblete? ¿Cuál es esa contribución que te gustaría dejar en base a todo el trabajo que has estado haciendo, sabiendo obviamente de que es muy colaborativo, pero hay algo también obviamente que acá, como toda persona, eh, también lo lleva a seguir avanzando y dentro de eso es el legado que uno quiere dejar? ¿Cuál es ese legado que te gustaría dejar? ¿Cómo se materializaría todo este trabajo en ese futuro donde uno diga, oh, Felipe Poblete, esto es? Wow, difícil tu pregunta, pero yo creo que, mira, a lo mejor hay dos dimensiones. La primera, el recordar como una persona, buena persona, en el sentido de que cuando siempre pregunté estuvo, que cuando siempre pedí una ayuda o algo, respondió, guió, aceptó, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Luego, valores que a lo mejor debiesen estar detrás de eso, de una buena persona, como te decía, puta, una persona responsable, a lo mejor disciplinada, etcétera, que son cualidades que a lo mejor me gustarían. Y en la lógica más humana, de igual manera, una persona alegre, yo creo que esos son elementos que desde el lado humano, personal, que para mí es el más importante y creo que el que trasciende, debiesen recordar. Ahora, en términos disciplinares, yo creo que es como un hambriento de siempre aportar y de querer una disciplina mejor. Yo creo que eso, no sé si lo logramos, no sé si lo vamos a lograr o no, estamos en vías de eso, estamos siempre trabajando y ojalá eso nunca se detenga. Pero yo creo que eso, como un hambriento de querer aportar a su disciplina, porque de verdad que, insisto, yo quiero una educación física a otra, o sea, yo quiero una educación física bonita, quiero una educación física linda, quiero una educación física resignificada, y eso es labor de todos y todas las que estamos de alguna manera. Yo creo que como esos dos elementos sería para mí súper, si me pudiera abstraer y verlo, muy lindo observarlo de esa manera. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu experiencia, Muchas por abrirme las puertas acá de tu oficina nuevamente, para poder compartir a través de algunas preguntas e intentar de alguna manera exponer todo lo que haces. Yo igual soy profe de educación física, si bien tal vez yo no sigo esta línea de investigación como tal o de interés al nivel que lo llevas tú, sí admiro ese compromiso y esa literal, esa motivación, de ahí viene el nombre del podcast, con el cual él trabaja, sí, es como me dices, machacando, para poder lograr tus objetivos. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos, y esperar que hayamos aportado en algo y la gente siga obviamente ahí al podcast y vamos a ayudar ahí a compartir y a socializar con todo el mundo. Así que muchas gracias también. Capítulo 6, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo.